Buenas tardes, nosotros somos el grupo 10 y vamos a hablar acerca de la migración y educación. Educación y migración. ¿Qué es? La migración es un fenómeno global que afecta a millones de personas y Ecuador no es la excepción, pues hablamos de la población que busca mejorar su entorno, tanto laboral como en el entorno educativo. Integridad cultural y lingüística. En nuestro país, el Estado garantiza una educación laica e intercultural para todos los niños y niñas, ya que existen diferentes etnias y culturas, pero no obstante al existir esta ley, para diferentes pueblos indígenas es una lucha, pues presenta desafíos como la falta de adaptación, escasez de profesores que hablen un idioma nativo, la falta de movilidad, discriminación y perjuicios y diferencias culturales. Un ejemplo de ello es, las personas indígenas no tienen las mismas oportunidades que los blancos y los mestizos. Aunque el Estado haya dispuesto una ley, no adecua ni trata de ayudar a dicha población a mejorar en el entorno educativo, ya que si un joven de alguna de las comunidades indígenas llegase a la universidad, es él quien debe adaptarse a la ideología occidental, dejando de lado su cultura y tradiciones. Una de las recomendaciones que podemos hacer para integrar a nuestra sociedad a diferentes etnias pueden ser hacer que todos en el aula conozcan las diversidades culturales, realizar actividades que inciten a conocer las diferentes culturas y etnias de nuestro país y promover el respeto hacia los demás. Mi nombre es Karina Rocha y les voy a hablar la Carta Magna, establecida en la Ley Orgánica de la Educación Intercultural 2011. Garantiza una educación laica, gratuita, plural e intercultural para todos los niños, niñas y adolescentes en todo el país. Los factores que influyen en una mala educación en los pueblos indígenas son por la falta de adaptación a la cosmovisión indígena, escasez de los profesores que hablan el idioma nativo. La educación no cumple con los criterios de interculturalidad. Los factores que influyen en la migración del campo a la ciudad son los siguientes: las familias con una pobreza extrema y la falta de oportunidades económicas, abandono del estado de los pueblos indígenas. Los niños y niñas y adolescentes provienen de minorías étnicas que deben seguir un proceso de aculturamiento para seguir la universidad. La integración cultural de los estudiantes que provienen de zonas rurales puede generar choques culturales con aquellos que pertenecen a las áreas urbanas. Se enfrentan diferentes sistemas educativos, interculturales, escolares y normas culturales en las ciudades, lo que puede afectar su adaptación y rendimiento académico. También vamos a encontrar los factores que influyen en la inmigración extranjera, que son a las personas extranjeras que llegan a Ecuador en busca de un mejor futuro, especialmente por condiciones de vida, que provienen de los países aledaños, como son Colombia, Venezuela, Cuba y una minoría proveniente de países asiáticos y Haití. Los niños y niñas y adolescentes deben adaptarse en el Estado, que deben ayudarles creando y promoviendo la transculturalización y la interculturalidad, creando puentes entre los estudiantes para evitar discriminación. Esto es necesario comprender la cultura de los estudiantes migrantes para evitar estereotipos y prácticas discriminatorias. Una alternativa: se puede organizar actividades culturales que proveen la comprensión y el respeto mutuo entre los estudiantes locales e inmigrantes. Gracias. La diversidad cultural en la educación. Empezamos. La diversidad cultural tiene un impacto significativo en la educación en varios aspectos. Estos son positivos y negativos. En el Ecuador, el movimiento indígena ha introducido la noción de la interculturalidad en la agenda política. En 1986, la creación de la CONAIE marcó un cambio significativo en la agenda política, enfocándose en la interculturalidad y la integración de los pueblos indígenas, y posteriormente afrodescendientes, montubios, entre otros, respetando sus identidades y cosmovisiones. Ecuador multiétnico.
La diversidad cultural en la educación en el Ecuador es un aspecto fundamental que refleja la riqueza y la complejidad de su sociedad. Ecuador es un país multicultural y multiétnico, con una amplia variedad de grupos étnicos, incluyendo a los pueblos indígenas, afroecuatorianos, mestizos y montubios, entre otros. La interculturalidad se ha convertido en un concepto central en el sistema educativo ecuatoriano, promoviendo el respeto, la valoración y la integración de las diversas identidades culturales promovidas en el país. Educación y desafíos. Sin embargo, a pesar de estos avances, aún existen desafíos en la implementación efectiva de la interculturalidad en la educación en el Ecuador. Estos desafíos incluyen la falta de recursos adecuados, la resistencia a los cambios por parte de algunos sectores de la sociedad y la persistencia de desigualdad en acceso a una educación de calidad para todos los grupos étnicos. Efectos positivos. Entre los efectos positivos de la diversidad cultural en la educación se puede hablar de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas desde múltiples puntos de vista. Diversidad cultural en el entorno educativo. Desde la mirada positiva, la exposición a diversas culturas en el entorno educativo promueve el respeto, la tolerancia y la presencia de la diversidad. Los estudiantes aprenden a valorar las diferentes culturas y a respetar las opiniones y experiencias de los demás. Para lograr una correcta integración y multiculturalidad en el aula es necesario la comprensión y el respeto por diversidad, pero esto va a depender de todo el entorno académico, que contempla actores tales como los entes rectores, las instituciones educativas, los docentes, padres de familia y estudiantes. Muchas gracias. Educación con población inmigrante. En el Ecuador se debe centrar en promover la equidad e inclusión. Esto se puede lograr mediante que las instituciones deben tener una ruta para una integración e intercambio cultural correctos. Esta integración cultural tiene varias barreras. Una de ellas, la xenofobia. Es el miedo o discriminación a personas de origen extranjero, que se puede manifestar con actitudes hostiles, prejuicios, estereotipos o acciones discriminatorias. En la educación puede afectar el bienestar emocional y el rendimiento académico, generando marginados, discriminados y barreras de aprendizaje. La xenofilia es un valor positivo que se basa en la aceptación, respeto y aprecio a las diversas culturas. Promueve el intercambio de ideas y conocimientos, y a la vez que prepara a los estudiantes para convivir en un mundo cada vez más diverso. El racismo es una forma de discriminación y prejuicios basado en la raza o etnia de una persona, privilegiando a cierto grupo y marginando a otro. Promueve la superioridad de una raza sobre otra. Por ejemplo, un trabajo individualizado, educación diferenciada, vivienda diferenciada, incluso con diferentes derechos, llegando incluso a usar la violencia física o verbal. Para combatir el racismo se necesita desafiar los prejuicios, promover la igualdad racial o fomentar la inclusión. La aporofobia, miedo o discriminación hacia personas pobres o en vulnerabilidad económica, que se manifiesta como estigmatización, indiferencia, exclusión social o criminalización de la pobreza. En la educación, lleva a discriminación y exclusión de estudiantes, siendo tratados de manera injusta por su situación económica. Su contribución en el aula puede verse ignorada, limitando el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo.